tal? ¿Cómo estás? Tumpa en Radio. Muy buenas tardes, gente queridísima de Santa Cruz. Tumpa en Radio desde la capital de la nación cruceña. Fundada un 26 de febrero del año 1561. Estamos acá trabajando, tratando de darte algunos conceptos que son tan importantes para tu vida, para la reflexión, para que podamos desarrollarnos y ser ciudadanos, obviamente, en lo posible, con mayor conciencia de la realidad en la cual estamos viviendo. Están con nosotros, caray. Perdón. Roberto Márquez, Luis Cristian Riva, Enrique Fernández y Marco del Río son las personas que van a trabajar hoy para vos, van a poner su experiencia y sus conocimientos de esta gente joven que trabaja los viernes en temas que tienen que ver con la sociología, la filosofía también, y obviamente con la política, porque todo va para ese lado. KA Computer, equipos electrónicos y accesorios, servicio técnico, impresoras LG, Canon, Epson, Dell, Genius, equipos de oficina, computadoras portátiles y de escritorios, no te olvides. Esto queda en el comercial Chiriguano local 125, Gabriela Heredia es la gerente, te va a atender 350-4927, 350-4927, si vas de parte de Tumpa ya te hace un descuento con total seguridad del 10% y por cada equipo que te llevas te dan de regalo un estabilizador y una cámara web. Con los mejores platos españoles en Santa Cruz de la Sierra, Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas presenta su exquisita carta de comidas que incluye platos clásicos fusionados con originales y sofisticadas creaciones en un ambiente cálido y refinado. Los comensales disfrutan de su exquisita cocina, ya sabéis, grabate bien, Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas. El Instituto de Formación Política, Verdad y Libertad es un diplomado en gestión de políticas públicas y administración pública, 12 módulos. Empieza el 25 de julio en la mañana 9:30. El primer módulo es Políticas de Estado, lo dirige el señor licenciado Adolfo Apodaca, el teléfono es 726-07-187, en todo caso pasá por el colegio médico y ahí te van a dar obviamente todas las especificaciones. Las cabañas campestres en Montero Hoyos, excelentes, entrada y su página la vas a ver, reservas @lascabañascampestres.com y por solo 1.500 bolivianos, 6 personas pueden disfrutar de todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, no te lo podés perder. Entra a lascabañascampestres.com. Ya sabés que Estilo y la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. 353-6000 es el teléfono, preguntá por Anabel, ella te va a guiar en todos los requerimientos. Gabriela García es la imprenta que andás buscando. Ayacucho 595, el teléfono es 328-5980. Muy bienvenidos sean todas las personas que están con nosotros ahora esperando el viernes y un agradecimiento muy fuerte obviamente por la gente que durante años nos está siguiendo a Tumpa y que obviamente en distinta manera nos hace llegar el hecho de que el programa les sirve y eso es un gran mérito de la gente que viene y que aporta obviamente sus conocimientos y obviamente a la emisora oriental también. Así que la globalización y la política, Enrique Fernández, presentarlo para que luego entremos en discusión. Normalmente cuando escuchamos la palabra globalización pensamos en una realidad económica donde debido a vínculos e interconexiones entre países, un suceso que se produce en una región, por ejemplo la crisis griega, produciría efectos en diversas partes del planeta. Estaríamos pues desde hace algún tiempo conectados de tal forma que aquello resultaría posible. No tendríamos ya la posibilidad de vivir totalmente aislados, libres, exentos de cualquier injerencia del mundo externo. Pero además de destacar la globalización como una realidad donde hay procesos económicos, es igualmente necesario subrayar la otra gran faceta, me refiero a su carácter político, porque la palabra globalización no se agota cuando se reflexiona acerca de un sistema de comercio mundial o cuando estamos pensando en medidas que busquen eliminar las barreras comerciales o hasta integrar economías nacionales. Hay también la expansión de conceptos, prácticas y regímenes políticos a lo largo del mundo. Por eso es que se habla igualmente de una expansión de ideas como la de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia. En definitiva,
En esa realidad compleja, diversa, como es la de la globalización, nosotros vamos a encontrar procesos económicos y procesos políticos. Habrá la opción entonces de toparnos con diversas dimensiones en las cuales se noten los efectos que se producen dentro de un país como se advierten en otros lugares de la Tierra. Pero yo destaco este tema de la globalización como un desafío. Nuestra realidad es esa, es una realidad global. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a ello? Porque resulta que se podría albergar un propósito tan noble como, por ejemplo, pelear por un mundo libre, ya no simplemente limitarnos a considerar nuestros problemas domésticos nacionales y decir, ¿qué hacemos? Coordinemos esfuerzos para que juntos como humanidad podamos tener un futuro en el cual no haya barreras comerciales, pero también exista la democracia en todos los países y se respeten los derechos humanos. Podría ser un propósito global, un fin que persigue el conjunto de la humanidad, para lo cual entraría la importancia de las instituciones u organismos internacionales. Bien, ese sería un propósito muy noble que perseguirían los hombres que no están siendo dominados por los espíritus nacionalistas. Pero ¿cuál es la crítica que se tiene al respecto? Y con esto quiero terminar la introducción. Hay varias personas que cuestionan ese propósito que perseguirían muchos individuos, lograr que haya mejores días en la tierra para todos. Dos cuestiones muy específicas. La primera crítica la hace un filósofo de la liberación, Enrique Dussel, y la otra mucho más conocida es de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que tiene hasta un libro que se llama El malestar en la globalización. Puntualmente ellos dicen que es falso que las principales potencias del mundo y los organismos internacionales busquen mejores días para todos. Lo único que se pretende con esta globalización es que se logre la satisfacción de los intereses de los países más ricos, que se multiplique el número de pobres y que incluso se motivaría desde ese punto de vista que haya caos. Esa es la visión pesimista que sí tiene la globalización en lugar del otro proyecto mucho más razonable que yo estaba subrayando. Bueno, hablar de la globalización para mí es un tema fascinante, ya que es algo que lo he estudiado estando en la universidad, y que hay un autor que te habla muy bien de esta idea de qué es, cómo funciona, tocando temas importantes, ¿no? Como la tradición, la familia y la democracia, que es Giddens, y voy a tratar de explicar este gran marco teórico que hay en un par de minutos, ¿no? ¿Qué es la globalización? Vivimos en un mundo de grandes transformaciones que nos afectan en cualquier aspecto de las cosas que hacemos, ¿sí? Para bien o para mal, nos vemos propulsados a un orden global. Nadie comprende del todo cómo pasa esto, pero hace que todos sintamos los efectos de este orden global como tal. También es un error pensar que la globalización concierne simplemente, como lo mencionó Enrique, a grandes sistemas como el orden financiero mundial, ¿no? La globalización tampoco no tiene que ver con lo que hay allá afuera, que parece remoto y lejano del individuo. Es también un fenómeno de aquí adentro, ya que incluye aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. La globalización es una serie compleja de procesos y no solo uno. Operan además de manera contradictoria o a veces antiética. La globalización es una de las principales razones del surgimiento de identidades culturales locales en diferentes partes del mundo. Se pueden citar como ejemplo los escoceses, que quieren más autonomía e incluso estaban pensando en esta idea de independencia del Reino Unido, o un fuerte movimiento separatista en Quebec que hubo hace algunos años allá en el Canadá. En el caso boliviano, podemos citar como ejemplo a la idea del EGTK, que era con la reinstauración del Tahuantinsuyo, o la idea de la nación Camba, ¿no? Estas respuestas y estos renacimientos de nacionalismos locales no solamente son parte de una historia cultural, sino que los nacionalismos locales brotan a las respuestas y a las tendencias globalizadoras que hay, donde el peso de los estados-nación disminuyen. Hay que tomar en cuenta que las naciones de hoy en día se ven afectadas por peligros en lugar de enemigos en este cambio enorme de la naturaleza del Estado como tal.
Yo también entiendo la globalización en el sentido de que más allá, digamos, de que uno pueda exportar o importar diferentes bienes o servicios de empresas, o las mismas personas puedan cruzar fronteras ahora de una manera más ágil y fácil que en anteriores etapas de la vida de la civilización. Lo mismo pasa con las ideas, ¿no? Las ideas hoy en día se transmiten no solamente mediante libros, sino mediante tecnología como es el Internet. El Internet y los medios de comunicación hoy en día hacen que tanto las ideas como servicios sean realizados de un país a otro país, de un lado del mundo a otro lado del mundo. Más o menos va por ahí la globalización, que tiene que ver con ese movimiento mundial de bienes, servicios, personas, tiene que ver también con el movimiento mundial de ideas, y esto es algo positivo. En algún momento también nos han dicho nuestros amigos que no solamente tiene que ver la globalización con el Banco Mundial, el FMI o transnacionales, sino también con el hecho mismo de todas las personas. Todas las personas estamos influenciadas por la globalización, y en algún momento también nuestras cosas locales pueden estar en otros lados del mundo. Por ejemplo, aspectos culturales como bailes, música, que son parte de nuestra cultura, pueden ser replicados o pueden ser vistos o utilizados, o en caso de bailes, danzados en otra parte del mundo. Todo eso es la globalización. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en 1956, cuando en el Atlántico, en Europa, se puso como una forma de comunicación el teléfono, en un mismo momento no se podía realizar 36 llamadas, dicen, en 1956. 36 llamadas en un mismo momento, llamadas telefónicas, no se podían realizar. A partir de ahí surge una evolución que llegamos hasta la fibra, la comunicación mediante la fibra de vidrio. Esto hace que millones de personas puedan comunicarse en tiempo real en el mismo momento. Y eso ha hecho que la globalización llegue a un paso gigantesco a millones y millones de personas. Lo mismo en 1956, como si fuera un hito histórico, surge una gran idea a partir de Malcolm McLean, que crea el contenedor. Si nosotros nos damos cuenta antes cómo se comerciaba, digamos, de cualquier fábrica del mundo que producía algo a nivel masivo, tenía que luego transportarse, se necesitaba cargadores que transportaban eso, un camión, luego del camión tenía que ir a una bahía, luego se descargaba y se volvía a cargar a un barco, y ese proceso hacía que el transporte de mercadería durara mucho tiempo. A partir de este sencillo invento como es un contenedor, esa caja metálica que es fácil de transportar ahora por camión, por barco, y desde la fábrica hasta el comprador que pasa, digamos, mares y océanos, ha hecho muy fácil lo que es la globalización, el transporte del comercio y mercaderías. Por ejemplo, ahora desde la China a cualquier parte del mundo, es parte de este fenómeno que es globalización. Por ejemplo, y aquí quiero ligar a lo político, tal vez. ¿Dónde entra lo político? Cuando existen barreras, cuando existen aranceles aduaneros, cuando existen leyes antimigración que frenan el comercio mundial, el transporte de personas, bienes y servicios, gracias a regulaciones del Estado y a las políticas públicas de cada Estado, frenan esa globalización. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver lo político, de qué manera esa persona, digamos, que está en función del gobierno y que crea leyes, favorece o frena ese tránsito y esos medios de comunicación que por lo visto favorecen mucho al ser humano.
Solo resta poner algunas notas de pie de página nada más, ¿no? Todo esto Aquí estos jóvenes agotan el tiempo. Esa humildad intelectual, ¿no? Bueno, a ver, algunos apuntes, ¿no? El primer apunte que me gustaría hacer es que es importante darse cuenta que nosotros estamos viviendo lo que se suele llamar un segundo proceso de globalización. Porque el siglo XIX, bajo la paz británica, digamos, porque Inglaterra era la reina, la primera potencia económica y militar de la época, se logra un proceso de globalización muy importante. Por supuesto, los medios de transporte no tenían la rapidez que tiene ahora, las comunicaciones tampoco, pero de todos modos, si se compara los avances del siglo XIX con los periodos anteriores, no con el nuestro, sino con los anteriores, se nota que, digamos, hay un proceso de integración de mercados y de naciones muy importante. E incluso, no solamente va a florecer el comercio de bienes, va a florecer también los procesos de inversión extranjera, particularmente ingleses en el resto del mundo, y además, por un lado, el transporte férreo, la inversión de los barcos de vapor, va a permitir una aceleración de los flujos de comercio muy importantes. Y en el ámbito de las comunicaciones se inventa el telégrafo. El telégrafo va a tener una repercusión impresionante, porque claro, no se puede comparar hoy con el Internet, pero para la época era algo verdaderamente revolucionario. Una carta que normalmente tardaba de llegar de una ciudad de Europa a América o de una ciudad de Europa a otra ciudad europea semanas o meses, ahora con el telégrafo puede llegar en minutos. Entonces, hay una revolución importantísima de las comunicaciones y de las telecomunicaciones en la época, pero además con algo añadido. Los países no tienen la idea de fronteras. O sea, se podía viajar de Francia a Alemania, de Alemania a Inglaterra sin pasaportes, no había controles migratorios. Entonces la gente se movía de un lado a otro, obviamente la que podía moverse, ¿verdad?, con una enorme facilidad. Una facilidad que en el tema que estamos tocando, que es el tema de los flujos migratorios, hoy está profundamente restringida, ¿no? Ese es un primer apunte. El siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, va a cerrar las naciones, ¿no? Y recién a partir de los años 80, ¿no?, va a empezar nuevamente a flexibilizarse y la globalización, tal como nosotros hoy la entendemos y la comprendemos y la vivimos, va a tener una expansión. Pero un punto, en segundo lugar, me gustaría destacar algo que se ha señalado acá y que es muy importante. Al mismo tiempo que se va dando esta integración de mercados y formas de vida en cierto sentido, se va a empezar a generar unas fuertes pulsiones localistas de sentido nacionalista, ¿no? O sea, no es gratuito que hay un verdadero florecimiento de los nacionalismos, por ejemplo, en Europa y en otros lares, ¿no?, frente como una respuesta a la globalización. Es absolutamente fascinante, si ustedes se ponen a pensar, que en toda esta problemática que se ha generado en Grecia, ¿no?, en todas estas negociaciones del gobierno griego con las instituciones europeas y los demás gobiernos de la Unión, en toda esta confrontación, quienes apoyan digamos, por ejemplo, a la cuestión del referéndum y quienes miran mal a las instituciones europeas. Por un lado, los grupos, digamos, que se identifican como de izquierda, y los nacionalismos europeos. O sea, hay una coherencia en este sentido, hay una semejanza entre las izquierdas, digamos, y los nacionalistas extremos en ver a las instituciones de la Unión Europea como los malos en esta historia de Grecia. Ahora, el tercer punto que me gustaría tocar es que este proceso de globalización que estamos viendo, que es muy importante desde el punto de vista cultural, es asimétrico. Si uno se pone, o sea, estas complejidades de la realidad que siempre es importante señalar. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no?, cuando uno se pone a mirar la historia cultural de América Latina en los años 60, 70, el flujo de conocimiento de, por ejemplo, manifestaciones culturales, cantantes, artistas de otros países, por ejemplo, estamos en Bolivia, bueno, ¿qué tipos de cantantes, de músicas, de ritmos se estaban cultivando en el Perú, en la Argentina? ¿Qué filmografía había en el Perú, en la Argentina y en otros lares? Se conocía acá, o sea, había información. Ahora no hay. O sea, por ejemplo, ¿cuántas series europeas podemos ver en la televisión local?
todo lo que llega es de Estados Unidos. Entonces, esta globalización tiene sus asimetrías y sus sesgos que vale la pena no perder de vista. Y el cuarto punto, aprovechando que tengo la palabra, es me gustaría, que yo creo que es un tema muy importante, es que, por ejemplo, Stiglitz y toda esta gente tienen la idea de que la globalización, los procesos de globalización económica, están limitando el poder de los estados, ¿no? Entonces, los estados aparecen como víctimas del proceso de globalización porque pierden la capacidad de gestionar cosas. En el caso, por ejemplo, de Grecia, es evidente que la unión monetaria, su integración al euro, evita que pueda utilizar una política monetaria como lo haría, por ejemplo, Bolivia o cualquier país que tiene su propia moneda. Ahora bien, el punto que hay que destacar es que evidentemente los estados sienten la presión de la globalización, digamos, es algo que hay que tener en cuenta, pero en última instancia la comunidad internacional reconoce la soberanía de los estados. Y por lo tanto, si un gobierno en un determinado país dice, señores, las transnacionales se van, se van. O sea, la comunidad internacional no tiene, puede clavarle algunas, qué sé yo, puede haber algunas represalias de tipo económico, financiero, qué sé yo, pero si un gobierno dice, estos señores se van, se van. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia. O sea, el gobierno boliviano dice, bueno, vamos a dar retro en el proceso de privatización y los restatizamos. Bueno, al final se negocia y se van. O se hacen las cosas como las quiere el gobierno. En ese sentido, esa pérdida de autonomía de los estados nacionales, a mí me parece que es más un discurso que una realidad. O sea, los estados siguen teniendo la facultad a partir del principio de soberanía, de manejar lo que ocurre dentro de sus países. Tumpa en radio, estamos conversando acerca de la globalización, así que vamos a ver cómo se va a terminar esto en las discusiones. Con los mejores deseos, o los mejores platos españoles en Santa Cruz de la Sierra, Restaurante Cervantes, el Hotel Las Palmas presenta su exquisita carta de comidas que incluye platos clásicos fusionados con originales y sofisticadas creaciones en un ambiente cálido y refinado. Los comensales disfrutan de su exquisita cocina, así que ya sabés, grabate el Restaurante Cervantes en el Hotel Las Palmas. Ya sabés que estilo de la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. 353-6000 es el teléfono. Hay un diplomado en gestión de políticas públicas y administración pública. Son 12 módulos. Esto se va a dictar en el Colegio Médico. El que dirige es el licenciado Adolfo Apodaca. Horarios en la mañana de 9:30 a 12:30. Inicia las clases el sábado 25 de julio. Podés llamar al teléfono 726-07-187 o pasar directamente por el Colegio Médico, ahí te van a dar una mayor información. Si estás buscando imprentas o equipos electrónicos y accesorios, no te olvides que en KA Computer, en el Comercial Chiriguano local 125, el teléfono es 350-4927, preguntá por Gabriela Heredia, ella te va a guiar en todos los requerimientos que vos estás necesitando. Santa Rosa de la Mina, no te olvides. Esto queda a 190 kilómetros de Santa Cruz. Tenés un club ecológico, cabañas, centro histórico, club hípico, club de golf, un clubhouse, componentes del emprendimiento. En Santa Rosa, un campo con un desarrollo inmobiliario impresionante, turístico, hotelero y recreativo, implantado sobre una superficie de más de 1000 hectáreas. Cuenta con áreas urbanizadas, con lotes de terreno para la venta, servicios básicos y múltiples espacios recreacionales. Entre las facilidades a disposición de copropietarios y usuarios se destacan obviamente todo lo que ya te dije, así que vos entrá a su página santarosadelamina.com y vas a ver, o si no, llama al 773-33-341, 773-33-341. Evidentemente hay varios temas acá acerca del tema de la globalización. Pero en sí, digamos, quisiera un poco para que la población, el hombre que en este momento nos está siguiendo, la mujer, que de pronto no ha tenido la oportunidad de leer libros sesudos sobre lo que es la globalización, ¿qué implicaría esto? Así, en pocas palabras, ¿qué es? Porque han dado toda una especie amplia de lo que es esta globalización. ¿Qué implicaría así en cortísimas palabras? En muy pocas palabras, la globalización es una realidad en la cual, debido a los vínculos que hay entre los diferentes países,
los hechos que se producen en una nación pueden repercutir en otra. No hay que pensar que todas nuestras determinaciones económicas se generan y se plasman y se agotan solo en Bolivia, sino que Bolivia es influida y también puede influir en el curso de los acontecimientos mundiales, eso en el ámbito económico, pero también Bolivia puede ser influida en lo referente a la circulación de ideas. Hay que pensar en la circulación de productos, de servicios, del comercio, pero como lo ha subrayado Luis Cristian y las demás personas, la circulación de las ideas. Eso es importante subrayarlo para notar la importancia. Yo creo que un claro ejemplo de cómo vivimos en un mundo globalizado es el que la mayoría de nosotros llega a nuestras casas, coloca un canal de televisión nacional y a las 9 de la noche ve una novela turca que ha sido doblada al español en México, ¿no? Es el más claro ejemplo de cómo nos afecta la globalización y cómo ya somos dependientes de esta. También podríamos decir, digamos, el transporte de bienes, de mercaderías, de un país a otro país. El hecho que tengamos tablets, celulares que vienen desde la China a un precio cómodo que puede ser accesible para muchas personas cuando tal vez antes era algo difícil o impensable, es algo también que lo debemos a la globalización. Ahora, tal vez lo que deberíamos discutir es el hecho de que ese intercambio de bienes, servicios, personas, ideas de un país a otro país, o ese flujo de bienes, servicios, personas, ideas de un lugar a otro lugar, ¿cómo se ve afectado? ¿Cuáles son las barreras que imponen los gobiernos? O facilidades tal vez, ¿no? Algunos gobiernos harán más fácil el intercambio de todo eso y habrá gobiernos y políticos que lo harán más difícil. Ese es el problema. Claro, el tema este de la globalización, desde el punto de vista económico, tiene muchas facetas, ¿no? Por ejemplo, una que he mencionado acá es la globalización en el ámbito de la producción, que tiene que ver con que un objeto que nosotros lo compramos, diferentes partes son producidas en diferentes países, ¿no? Ahí está la globalización, ¿no? Eso es la globalización productiva. Después hay una globalización tecnológica que tiene que ver con los flujos del conocimiento tecnológico. Hay una globalización financiera, que es la idea de que uno podría, por ejemplo, ahorrar su dinero en una cuenta bancaria en otro país, de la misma manera como personas de otras naciones, de otros países pueden ahorrar en cuentas bancarias bolivianas, o bolivianos pueden invertir en bonos, acciones de empresas en el exterior y al revés, ¿no? Ese tipo de cosas tiene que ver con la globalización. Para un poco ponerla sobre el tapete estas cuestiones, un ejemplo muy bonito de la globalización es en la película Robocop, porque la nueva versión, que es la que, por cierto, está muy buena, porque cuando a Robocop descubre que le han quitado su cuerpo y lo han vuelto un cyborg, ¿no? El tipo medio enloquecido sale y lo primero que se choca es corriendo con un chino, ¿no? Pero cuando ya sale más afuera, se da cuenta que está en China. O sea, y claro, en el discurso nacionalista, digamos, propio de la película, de que necesitamos, no hay un negro ahí que hace el publicista, el comunicador de color afroamericano, que es muy pronacionalista, etcétera, ¿no? Resulta de que este agente, este Robocop, es made in China. Entonces ahí está esa paradoja, ¿no?, que hace que en el ámbito de la producción, lo mismo del consumo, ya no podamos pensar estrictamente en términos nacionales. Yo creo que la globalización tiene dos fenómenos, porque un poco lo que ustedes han estado describiendo es la parte más que todo práctica. Por ejemplo, eso de yo fabrico una parte en un lugar del mundo y luego lo llevo a otro lugar y bueno, y lo ensamblo. Un poco. Pero también está el tema político, que finalmente era lo central del viernes. Del viernes, ¿no? Pero a donde más afecta parece ser esta globalización es en la comunicación y en el conocimiento. Creo que esos son los fenómenos centrales, porque colocan al hombre en una dimensión desconocida hasta la fecha y lo obliga a ver su mundo en esa patria, en ese patos, en ese amor primero que se puede ver, que se lo puede transportar a cualquier parte, aunque sea en su conducta o en su forma de hablar. Y creo que la globalización
en su núcleo central tendría la instantaneidad como fenómeno. Antes nunca visto lo instantáneo y sobre todo esa democratización, por lo menos aunque no sea absoluta, pero en gran parte del conocimiento que te permite llegar a eso que antes era imposible. Después todo lo demás ya estuvo, incluso cuando vos nombraste lo que hubo en el siglo XIX, de alguna manera ya había este traslado de capitales, el traslado de mercadería, pero aquello de que yo puedo conversar con alguien del otro lado de la China viéndome, esta instantaneidad es lo que todavía me parece el hombre no termina de asimilar. Pero al mismo tiempo le permite el control. Creo que el arma que le da a los pueblos la globalización es el control. Volviendo al hecho político, un hecho político en la China puede afectar en Sudamérica o en Europa inmediatamente, y como lo están viendo, genera nomás un aspecto de control, si se lo ve desde el punto de vista político. Desde la dimensión del hombre es la instantaneidad. Desde el punto de vista cultural el conocimiento, y desde el punto de vista político, nomás con todos los sinsabores, se le entrega un arma al ciudadano, que es la posibilidad del control. Es importante subrayar el tema del conocimiento, aunque a veces nos topamos con un conocimiento que resultaría inútil, ¿no? Hay un famoso libro de Jean-François Revel, El conocimiento inútil. Una de las grandes ventajas de la globalización, reitero, tiene que ver con esta circulación de ideas al margen de lo económico, y esos conocimientos que son adquiridos por los ciudadanos harán posible que formulen críticas, por ejemplo, a los regímenes que están vigentes en sus países. Sin la globalización, sin una circulación libre de las ideas, sin las redes sociales, lo que se ha visto últimamente, habría sido inconcebible que muchos sujetos tomaran conocimiento de otras maneras de organizarse que tienen las sociedades, que por ejemplo sepan que hay gobernantes que tienen que respetar derechos humanos, porque esa defensa, y es más, la lucha en favor de los derechos humanos de los estados que son regidos de esa manera, es también una causa que se asume y que ha resultado favorecida con la globalización. Hay que insistir en la expansión del discurso de los derechos humanos. Ese también es un hecho que circula, se promueve y se facilita como consecuencia de todos estos aspectos. Entonces, ese ciudadano naturalmente podrá tomar conocimiento de aquello, y al poder político, al gobernante, le interesa bastante restringir el acceso a esos conocimientos. Vos mencionabas China, es un caso paradigmático donde hay censura en cuanto a la visita de ciertos lugares de Internet. Esa circulación en otros países igual se da. Esa circulación de ideas es importante, el acceso a los conocimientos, pero no se garantiza el simple hecho de que circulen las ideas y de que haya muchas fuentes de conocimiento. Eso no garantiza que el ciudadano asuma una posición que sea contraria a los regímenes antidemocráticos. Puede haber conocimientos a granel en la abundancia, con la mayor libertad posible, pero eso no nos asegura que vamos a tener ciudadanos dispuestos a luchar en favor de un mundo libre y para que se respete su dignidad. Eso no. La circulación generosa de conocimientos entonces no es una garantía frente a estos regímenes que son autoritarios y que merecerían un mayor repudio. Estamos conversando con Jorge Márquez, Presente. Politólogo, venido de La Paz. Sí. ¿Estás trabajando acá ya? Sí, trabajando acá. Bueno, me voy a La Paz este 25. Tengo que estar de comentarista también allí en la Feria del Libro sobre el último texto de Mansilla sobre una mirada crítica a la obra de René Zabaleta Mercado, al igual que lo hice acá en la Feria del Libro. Ok. Luis Cristian Riva, Enrique Fernández y Marco del Río. Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas, una cocina que combina muy buenos productos con una exquisita elaboración, excelente atención y la seleccionada carta de vinos para transformar una cena o almuerzo en una increíble experiencia gourmet. No te olvides de Estilo, que es la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. No te olvides de Santa Rosa de la Mina también, un buen lugar para que puedas disfrutar con tu familia. Podés entrar a su página santarosadelamina.com. Estamos en los últimos minutos, faltan unos 10 minutos para que estamos tratando el tema de la globalización, un poco complicado, que tiene muchísimas aristas. A este hombre acostumbrarse
a que él es el mismo que está apareciendo en ese instante en otro lado, y que puede captar la atención, esta dimensión que es la que probablemente le sirva, porque a veces veo siempre los análisis que se hacen, incluso he leído algunos libros, es el traslado de mercaderías es un poco, o el poder hacer un giro por un celular de un banco de Estados Unidos a China, ese tipo de cosas. Ha impresionado mucho la practicidad concreta, pero por ahí el hombre entró a esta globalización y el espíritu todavía sigue en otro tiempo, pero que esta instantaneidad que todavía no la ha aprovechado, entiendo yo, para sus fines políticos, está siendo aprovechado por quien tenía que aprovecharlo, obviamente por las empresas, por quienes han creado los instrumentos. Pero ¿qué le plantearía el hombre desde el punto de vista de su posición en el cosmos esta globalización llamada, esta ruptura del tiempo, porque rompe el tiempo? ¿Qué le plantearía? Probablemente la pregunta requiere cada uno 17 tomos, pero yo quiero que la constituyan en 2 minutos, lo cual es un atrevimiento, me van a odiar, sobre todo Luis Cristian, que ya le dio la cara. Mira, yo creo que el tema que tocas es importante, ¿no? O sea, no es homogéneo de ninguna manera, pero hay personas que están viviendo el proceso de globalización de una manera mucho más intensa que otros, ¿no? Aquí las cuestiones generacionales pueden ser importantes, pero justo por poner un sencillo ejemplo, el otro día me pongo a conversar con un albañil y el hombre había vivido 7 años en Estados Unidos y 3 en el Canadá, más 2 en Argentina. O sea, ese hombre es un hombre de mundo, ¿verdad? O sea, en el sentido literal de que ha viajado por el mundo, ha entrado en contacto con otras culturas. Entonces, cabe pensar que su estructura psíquica ha cambiado. Ahora, junto a estas personas, digamos, que están apropiándose de los resultados de la globalización en su concepción, en su manera de ver el mundo, que ya no es una visión cerrada, digamos, a la provincia en la que uno nace y en la que uno muchas veces desarrolla su vida. Obviamente hay segmentos de la población que no tienen esa oportunidad, o en todo caso no la buscan esa oportunidad, ¿no? Entonces, esta cuestión que tú mencionas de los efectos sobre cómo los hombres, las mujeres visualizan su integración como individuos, como personas, a algo mucho más grande, ¿no?, que es el conjunto de la sociedad. Pero en esta dimensión hay algo que hay que notar. Subrayo lo que mencionaba Enrique de cómo la globalización, especialmente por los medios, el internet, permite que la gente pueda enterarse. Pero en China hay una terrible dictadura y la pregunta es, ¿yo puedo hacer algo? O sea, de todos modos, la gente puede tener el conocimiento, pero las posibilidades de una acción política son mucho más limitadas. Y peor todavía si, como algunos autores piensan, por ejemplo, en el Facebook y en estas cosas, uno le da like a cualquier cosa y posiblemente genera un factor de inhibición de acción política más contundente. O sea, se conforma con eso y punto, ¿no? Entonces podría ser un factor nocivo para la acción política concreta. Yo veo la situación un poco más optimista, en el sentido de que, por ejemplo, cuando existen en las redes sociales, y esto saben, por ejemplo, las cuestiones generacionales, como dice nuestro amigo Marco, muchas campañas se realizan en esta situación de las redes sociales, no solamente con likes o con compartir o no ciertas campañas, sino que hay empresas y hay personas que luego salen en contra de algo como una forma de hacer algún activismo. Es decir, no todos podemos hacer algo en forma directa, activa, porque es muy lejos ir a la China y luchar contra ese gobierno. Es algo ilógico y nadie lo va a hacer, o pocos lo hicieran, digamos. Pero, por ejemplo, hay situaciones de la globalización, por ejemplo, cuando Donald Trump empieza a manifestar y a ir en contra de la misma globalización, en contra de la migración mexicana y latina en general, surgen voces que llegan hasta nuestro país pidiendo que la representante en Santa Cruz de el Miss Bolivia no participe. ¿Y por qué está participando? Esos fenómenos de reacción
política y campaña en las redes sociales sobre algunos hechos como el mencionado por Donald Trump han surtido efectos en países que ya no quieren mandar a las mises o no quieren participar, como el mismo México, y se cuestiona y se critica en Bolivia por qué esta persona que es representante de este Miss sigue participando y sigue concursando. Esas cosas no se podrían realizar si no fueran por las redes sociales. Es decir, yo veo de un punto de vista más optimista el hecho mismo de que todas las personas, gracias a las redes sociales, están conectadas directamente a los periódicos. Antes uno, si no tenía tal vez 4 o 5 bolivianos o no le daba la gana de comprar en forma impresa, ahora lo tiene en forma digital, las noticias que están sucediendo en África en este momento. Y tal vez toma algunas posiciones que obviamente están a su alcance, de poner un like o poner una campaña o concientizar al entorno. Por ejemplo, hace poco se realizó una especie de fiesta que tiene la cultura china de comer y alimentarse de perros. Eso ha generado un movimiento en las redes sociales de fotografías y de compartir, y eso yo lo veo de una forma de sensibilizar a las personas de aquí de cómo tratan también a los animales, fuera de que hay un repudio cultural a alguien que, digamos, coma perro en otra parte del mundo, pero también se cuestiona uno mismo de por qué entonces como cerdo o vaca, ¿no? Hay muchas cuestiones que yo lo veo desde un punto de vista optimista en el sentido de la globalización, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el fenómeno de la globalización como tal, tengo mis dudas a lo que dice Oscar, ¿no? Que rompe con el tiempo. No creo que rompa con el tiempo, sino que el acceso a la información es más rápido. Y al ser el acceso a la información más rápido, cualquiera tiene la posibilidad de acceder a esta información. Como tenemos mucha información que está circulando por la red, internet y demás, uno puede adquirir, leer o ver lo que le da la gana. Y ahí hay un gran peligro en lo que la gente elige, que mayormente pueden ser cosas que están de moda, o que elige cositas más exquisitas. Luis Cristian toca un tema muy importante, que es a partir de aquí, del ejemplo de China y de la tradición de comer perros asados, que se veían muy sabrosos, hasta qué punto somos tolerantes con la cultura de otros. Sí, porque empiezan a surgir grupos que están anti-tal, ¿no? Anti comer perros en la China, y a los que yo detesto desde el fondo de mi alma y mi corazón, a estos queridos amigos que se hacen llamar antitaurinos, porque no se están dando cuenta que al exigir su derecho de protección de los animales y demás, están yendo contra el derecho de expresión cultural de otro grupo de personas. Entonces nos coloca en un nuevo escenario que Giddens lo denomina post-tradicional, que posiblemente podemos tratarlo en otro programa, ya que estamos escasos de tiempo. Yo decía, perdón, él dice que no está de acuerdo con la ruptura del tiempo. Yo no puedo asegurarlo del todo también, porque estamos haciendo una especie de ensayo, estamos especulando un poco, pero yo un poco lo decía desde este punto de vista. Cuando vos pones el ejemplo de los perros, ya que lo han puesto ustedes, eso me obliga a que yo entienda y vea otra cultura y otro tiempo. Rompe mi tiempo. Es decir, yo en la medida que lo veo, que en China o en tal lugar está ocurriendo, eso implica que mi tiempo, en el tiempo de mi comunidad, no se hacía o no se hace eso, pero luego me invade. Por lo tanto, yo tengo que atender eso. A eso llamo yo la ruptura de los tiempos. Es decir, de pronto me aparece. Hay una ruptura de tiempo en donde yo aparezco, estando aquí, mi imagen aparece en otro lugar, donde es otro tiempo. Entonces, sería como decir, un poquitito hablar. Te queda unos 90 minutos, Enrique. 90 minutos apenas. Un apunte final, porque el tema es demasiado generoso, como siempre, y sirve solo para la provocación esta hora. Yo lo que deseaba subrayar era este ataque que se suele formular en contra de los organismos internacionales. Todos los movimientos que se oponen a la globalización, supuestamente, desde el punto de vista de la izquierda, dicen que los responsables, las calamidades, son o los del Fondo Monetario Internacional o el G7 o el G8. Esos son los países ricos que quieren
eternizar su condición de opulencia y desgraciar al resto del planeta. Sin embargo, lo que se logra, siguiendo esa misma lógica, es librar de responsabilidad a los incontables gobiernos irresponsables que hay. Caso muy puntual el de Grecia, porque si solamente es responsable Alemania y la Unión Europea, lo que estamos haciendo es librar de responsabilidad a una serie de sujetos que han tenido pésimas decisiones, marcadas en muchos casos por la demagogia. En los medios de comunicación, dice alguien que llama a la globalización, no manipulan o agenda el pensamiento político mundial del hombre. ¿Es pregunta? Sí, pregunta. Pregunta, ¿no? Me preguntan si en los medios de comunicación de la globalización los medios no están manipulando el pensamiento político del hombre y no deben de escapar, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay redes, hasta Telesur, ¿no? Medio de comunicación que surge gracias a la globalización, claro, y se estará manipulando Televisión Boliviana, que tiene su señal internacional también. Hay diferentes opciones. Habrá que cuidar. Hay Al Jazeera igual. ¿Cómo se llama el venezolano ese que tiene un parche? Claro, sí, también. Ese señor, si la gente cree eso, pues va a ver esos programas, o sea... Lo bueno es que hay diversidad, o sea, ¿no? Aquí opciones. En Bolivia, o sea, la gente que está con el gobierno, pues escucha los canales pro gobierno, ve la televisión nacional, los otros mirarán otros canales más, digamos, de la oposición. O sea, ¿hasta dónde llega eso de que manipulan? O sea, manipulan a quien se quiere dejar manipular. Así es. Otra pregunta es: ¿cómo se podría defender la identidad cruceña en este mundo globalizado si también hay personas que apoyan la globalización? Bueno, ya ese es un tema aparte y es algo muy complicado, peor en un mundo globalizado, donde la tradición queda relegada. La globalización ha dejado un mundo preparado, vulnerable para un solo gobierno mundial. Esa pregunta también. Bueno, está claro que ha interesado el tema, ¿no? Estamos lejos, lamentamos, porque ya está larga, sí, eso es segunda parte. Y puede ser la segunda parte de acá un tiempito, prepárenlo. Muchachos, Tumpa Radio estuvo trabajando para vos con mucho gusto. Gracias, Jorge Márquez, gracias, Luis Cristian, gracias, Enrique Fernández, gracias, Marco del Río. Muy bien, hoy es viernes, a divertirse sanamente. Tumpa en radio, un beso enorme, enorme, que la pasen bien. Chao.